Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, estudiantes. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. En el día de hoy vamos a trabajar uno de los temas que aparece en la unidad número 3 de su módulo, que es los sistemas corporales. De lo que son los sistemas corporales, involucra el hecho de conocer entonces previamente la organización celular, la organización estructural de los seres vivos, cuál es célula, tejido, órgano, sistema. El módulo tiene pues una introducción en la parte de lo que es la organización celular. La primera parte de todo lo que vimos en el módulo involucraba temas sobre lo que era la célula y temas referentes a lo que eran los tejidos. Ahora en esta parte del módulo pues vamos a desarrollar los contenidos relacionados a órganos y todo lo que son los sistemas corporales. Desde lo que son los sistemas corporales, entonces se encuentra el sistema muscular, sistema óseo, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema circulatorio, que son los principales temas que vamos a tratar de aquí en adelante hasta que finalice entonces el curso. Dentro de los contenidos del sistema muscular, que es el primer tema que vamos a tocar y vamos a desarrollar, vamos a ver que el sistema muscular, primero que todo, está constituido por una serie de estructuras o tejidos, los cuales tienen una forma, en algunos casos, dependiendo de la función y estructura del músculo en particular, tiene una estructura alargada o sus células, las cuales se llaman miocitos, entonces tienen una forma un poco más, digamos, estructural, más alargada. Algunos músculos son más fuertes que otros son más flexibles debido a la estructura en la cual entonces funcionan. Es decir, algunos tienen la flexibilidad por el hecho de que nuestros músculos, nuestra parte de los músculos, nuestros brazos, extremidades inferiores, pues tienden a estirarse. Entonces, eso involucra de que el músculo sea un poco flexible, en el caso de los tendones y demás. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir explicando en el día de hoy sobre la importancia que tienen los músculos, cómo se clasifican. Digamos que tenemos que también verificar el hecho de que ciertas estructuras importantes a nivel de los músculos, cuando en particular estamos utilizando para hacer movimientos y demás. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña presentación y luego entonces vamos a ver un pequeño video y después del video entonces vamos a discutir cuáles son las importancias que tienen. Bien, dentro de lo que es la estructura muscular, entonces hoy vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que es la importancia de lo que es la movilidad, el esfuerzo físico y protección de los sistemas. Aquí tenemos que ver el hecho de la movilidad. Gracias a que existe una compleja capa de estructura de tejidos especializados que comúnmente se conocen como músculos, es que nos permiten entonces tener movilidad en nuestro cuerpo, ¿sí? Esos músculos, además de servir para la locomoción en todos los organismos que presenten una capa superficial en la cual involucre el tejido muscular, hay locomoción. Pero también existe entonces el hecho de tener un factor de protección. ¿Por qué protección? Sencillamente porque la capa muscular está unida directamente al sistema óseo, o sea, a todo lo que son nuestros huesos, y eso involucra una protección de órganos internos, los cuales necesitan estar protegidos por agentes físicos externos o agentes de digamos, químicos o otros tipos de sustancias o de efectos que puedan tener, digamos que el peligro para estos órganos importantes. Entonces, eso involucra tener entonces ese tipo de protección. Entonces, en general, los músculos pues nos sirven, tienen su importancia, porque uno, sirven de protección. Dos, nos permiten la locomoción, o sea, el movimiento
para poder desplazarnos de un lugar a otro, hablar, comer, dormir, en fin. Y también porque involucra que vamos a tener una actividad física saludable, lo cual pues da fe de garantía de que nuestros músculos están en constante movimiento y están funcionando bien. Veamos qué es el sistema muscular en sí. El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, o sea, la locomoción, que se mantenga firme y que también le da forma a nuestro cuerpo. Es decir, hay una complejidad en la cual el conjunto de músculos permite tener entonces una estabilidad. Fuera de la estabilidad nos permite tener una rigidez, es decir, que nos permite tener una firmeza. Ahora, todos los animales, desde lo que son insectos, um, anfibios, reptiles, obviamente mamíferos, pues todos tenemos un grado de complejidad, la, la cual entonces nos permite lo que es la protección y locomoción a la vez. Entonces, en vertebrados, los músculos son controlados por un sistema nervioso. Algunos músculos, tales como el cardíaco, pueden funcionar como de forma autónoma. Uno de los principales músculos es el cardíaco, es un músculo sumamente complejo, sumamente duro, por el hecho de que tiene la responsabilidad de bombeo de sangre en todos los vertebrados. Entonces, la relación directa es que tanto todos los sistemas invertebrados, llámese sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervioso y muscular, siempre tienen un control o van a estar, digamos que bajo la influencia directa del sistema nervioso, ya que es el que controla la parte de nuestro cuerpo. Aproximadamente el 40% de nuestro cuerpo está formado por lo que son músculos. Es decir, que por cada kilogramo de peso total existen 40 gramos que corresponden al tejido muscular. Entonces, el tejido muscular es complejo. Es complejo en el aspecto de que sus células, que se llaman miocitos, tienen una consistencia, tienen una función específica y dentro de lo que es las funciones específicas, pues también tiene que ver con el hecho de que sirven para locomoción y la protección. ¿Cuáles son las partes más importantes del sistema muscular? Bueno, para el mejor estudio, al igual que el sistema óseo, el sistema óseo y el sistema muscular, ya yo les dije que están muy vinculados uno con otro. Pero para su mejor estudio, los ambos sistemas se han clasificado de acuerdo a la función y de acuerdo a la parte del cuerpo humano en la cual se quiera estudiar. Primero, pues, se han clasificado en lo que son la parte, los músculos de la cara, o sea, lo que es músculo de la cabeza, pero están primero los de la cara, luego los músculos de la parte torácica, ¿sí? Donde tenemos el pecho, nuestras costillas y demás, luego los músculos de nuestras extremidades superiores, es decir, nuestros brazos, manos, dedos, luego los músculos que forman la cintura pélvica, que viene siendo la parte de nuestra cintura, ¿sí? Y finalmente los músculos de las extremidades inferiores, nuestras piernas. Entonces, a nivel de estudio, esa es la clasificación en forma general de los principales músculos que, digamos, que tapizan nuestro cuerpo. Los músculos también se clasifican de acuerdo a muchos a la función informe. Por ejemplo, los músculos estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan en los huesos a través del tendón. Por ejemplo, lo de la masticación. Ahora, existen dos grupos generales de músculos de acuerdo a la función y sencillamente es porque algunos son voluntarios y otros son involuntarios. ¿Qué significa esto? Ok, músculos voluntarios son aquellos que tenemos la complejidad de que se pueden controlar el movimiento. Es decir, que nuestro sistema nervioso tiene la facultad de influir en el movimiento y en la utilización del músculo determinado. Por ejemplo, lo de la masticación, los músculos de nuestro maxilar superior y maxilar inferior. Nosotros podemos controlar. Es decir, nosotros podemos decidir cuándo dejamos de hablar y cuándo no, o cuándo masticamos
o cuando, por ejemplo, parpadeamos o este tipo de movimientos. Todos son movimientos voluntarios. Sin embargo, existen músculos involuntarios, los cuales el cerebro no tiene la capacidad para controlar su funcionamiento. ¿Qué músculo estamos hablando? Por ejemplo, el corazón. Es decir, el músculo, el corazón, o el corazón en sí, el tejido muscular, es un tejido que prácticamente no tiene una forma en la cual se pueda controlar su latido. Es decir, es involuntario. O sea, apenas él comienza o se reactiva en las primeras etapas de nuestra vida a nivel fetal, él se activa y no se detiene hasta porque se desestabiliza alguno de los sistemas corporales o ocurre algún problema de salud o una enfermedad y él deje de realizar su actividad. Pero, en resumidas, es un músculo involuntario. Por ejemplo, también el trapecio, que sostiene la parte de nuestra cabeza de forma erguida, los gemelos, las piernas que permiten poner en puntilla. Todos son músculos que tienen una función voluntaria, o sea, que se pueden controlar. Entonces, otra clasificación que existe son los músculos lisos, que son de una estructura o un color básicamente como un poco más blancos y que tapizan y conducen, son como tubos que tienen contracción lenta e involuntaria, es decir, tienen un movimiento mucho más pausado, digamos que se pueden mover pero de una forma más lenta. Y en estos tipos de músculos principalmente se encuentran, digamos que en las paredes que recubren nuestro sistema digestivo, nuestras arterias y venas tienen cierta cantidad de este tipo de tejido. Entonces son de una contractibilidad mucho más lenta, es decir, que no pueden moverse tanto. En el músculo cardíaco, como lo mencionaba, ¿verdad? Se trata de un músculo estriado y pues, que es de contracción sumamente involuntaria. Bien, vamos a la siguiente presentación. Bien, esta es la clasificación general que también les aparece en, en su módulo. Existen tres grandes tipos de músculos, la clasificación de los músculos, de acuerdo, por ejemplo, a su ubicación, la forma que tienen, al tipo de movilidad, por la fibra muscular que lo compone y por la función. Esa es la clasificación de los músculos en forma general. Si nos vamos por el tipo de ubicación, pueden ser superficiales o profundos. Superficiales, por ejemplo, los tejidos que forman el tejido muscular, que forman nuestras extremidades superiores, por ejemplo, de los músculos que están debajo de nuestra piel, por ejemplo, superficiales. De forma, algunos músculos son alargados, ¿sí? Por ejemplo, el del fémur. Otros son, por ejemplo, músculos anchos y planos, principalmente los músculos que forman pues, nuestra caja torácica a nivel de lo que son estos músculos a nivel de nuestra parte ventral, eh, orbiculares, bueno, tiene que ver la parte orbicular, por ejemplo, los músculos que forman para poder mover nuestros ojos, por ejemplo. En el caso de la movilidad, lo que les explicaba que eran algunos son voluntarios, otros involuntarios. Por el tipo de fibra muscular, recuerden que la fibra muscular tiene que ver con el hecho de que existen células que los cuales lo constituyen. Pueden ser estriados esqueléticos, estriados cardíacos o lisos. Y por la función, o sea que la función es lo que el músculo realiza, dependiendo de su funcionabilidad. Entonces algunos son flexores, o sea que permiten extenderse, extensores, aductores, o sea que pueden recoger ciertas extremidades de nuestro cuerpo o mantenerlo flexible o estar más unidos. Pronadores, o sea que movimiento, y supinadores son las clasificaciones que tiene. Entonces, en forma general, el sistema muscular, como se está observando, tiene pues que ver con muchas funciones, las funciones y formas que tienen. Entonces los músculos, así mismo, entonces vamos a hacer su trabajo. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano? Bueno,
Si nos vamos a vertebrados en forma generalizada, pues la cantidad de músculos pues, de un organismo vertebrado a nivel de lo que son reptiles, anfibios, eh, pues varía bastante. Sin embargo, pues nosotros vamos a concretizar en la parte humana. Son alrededor de 650 músculos esqueléticos los que podemos controlar y se unen a los huesos para que podamos movernos. Los músculos que no controlamos, pues en algunos aspectos dentro de la funcionalidad son lisos, los aspectos cuando se puedan observar, por ejemplo, en un microscopio. En el caso de la función del sistema muscular, pues aquí tenemos entonces una de las principales funciones. El sistema muscular convierte energía química en trabajo. Esto es algo muy importante. Todos los músculos y todas las células necesitan energía para poder trabajar. Esa energía, ¿quién la suple? Esa energía prácticamente es un proceso bioquímico, el cual se le conoce como respiración celular, en el cual se transforman sustancias, eh, digamos, materia orgánica, a partir de moléculas de glucosa en presencia de oxígeno, y esas sustancias se mezclan y la reacción que se obtiene al final es la liberación de unas moléculas que se conocen como ATP, que se llama adenosintrifosfato, que son las moléculas energéticas que nos suplen de energía a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, este proceso es sumamente importante porque involucra la transformación bioquímica de sustancias. Entonces, esta energía que se obtiene, pues, en este caso del sistema muscular, igual que los demás sistemas, son de suma importancia porque son la base para la obtención de la energía para el movimiento, para que nuestros músculos puedan funcionar. Entonces, prácticamente esa energía que se obtiene, que es una energía química, se transforma entonces en otro tipo de energía. Y ese tipo de energía, pues una energía mecánica, que tiene trabajo, en la cual involucra movimiento prácticamente. Entonces, eso involucra el hecho de que a nivel de nuestro cuerpo eh, ocurren esas reacciones metabólicas y nuestro sistema muscular, nuestras células, nuestros miocitos no escapan de estas funciones en las cuales tienen que ver con mucho la transformación energética. Otra función importante es que nos da una estabilidad de postura, es decir, si la capa muscular no forrase o no estuviese ligada directamente al sistema óseo, pues nuestro cuerpo no tuviese una estabilidad, la cual nos permitiese caminar, sentarnos, dormir, desplazarnos. O sea, no tendríamos una postura definida. Entonces, el sistema muscular involucra entonces la presencia de diferentes tipos de estructuras a nivel de tejido, los cuales en su conjunto todos nos ayudan a lo que es una postura. En el caso de regulación, también tiene que ver con el hecho de que regula el volumen orgánico, es decir, permite una estabilidad, pero también permite que bajo una condición física, una condición metabólica, se puedan sustituir sustancias que en determinado momento puedan ser nocivas para nuestro cuerpo. A través de lo que es el ejercicio se pueda regular esa sustancia. Y esto permite entonces que nuestros músculos sean estables y son funcionables. Dentro del movimiento, de esa transformación de energía química, se produce calor. Una de las formas en las cuales se produce calor es a través de la actividad de locomoción. Es decir, entre más locomoción hay, entre más movimiento muscular existe, mayor va a ser la liberación de calor. Por eso es de que uno de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para, digamos, regular la temperatura óptima del tejido muscular y demás células en nuestro cuerpo es la de, en muchos casos, liberar calor. Y esa liberación de calor trae como consecuencia directa la liberación de agua. Y esa liberación de agua, o sea, sudor, pues lo que está buscando nuestro sistema muscular es la de permitir que nuestro cuerpo se estabilice a una temperatura de 37 grados centígrados estable. Sí, entonces ese es un mecanismo, además de producir calor, pues también regula. Mucha de la actividad muscular cuando existe un aumento de temperatura corporal
En muchos casos tiene que ver entonces con la liberación de sudor, pero también existe la parte en la cual hay contracciones musculares rápidas para restablecer la temperatura, es decir, cuando la temperatura de nuestro cuerpo decae a grados centígrados, por ejemplo, 5 grados centígrados o 18, qué sé yo, 15, o sea, temperaturas sumamente frías. Entonces, el sistema muscular produce calor también en el hecho de que hay contracciones musculares rápidas, las cuales lo que hace es compensar esa caída abrupta de temperatura. En nuestro caso, lo que es el escalofrío es una forma de defensa de nuestro cuerpo, el sistema muscular, para generar calor y mantener una temperatura estable de nuestro sistema muscular, de nuestras células en forma general. Bien, dentro de la actividad motora, pues hemos hablado en forma general de órganos y de músculos que tienen que ver con principalmente locomoción, generar calor y demás, pero los músculos también tienen que ver mucho, hay músculos que están directamente relacionados a la funcionabilidad metabólica de nuestro cuerpo, o sea, de los órganos internos. Entonces, el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones y nos ayudan a regular, por ejemplo, el sistema cardiovascular o el sistema digestivo, pues que está formado por músculos un poco blancos, los cuales participan mucho en lo que es locomoción, por ejemplo, el caso de los tendones, que tienen que ver mucho con la regulación y funciones de movilidad. Y yo tengo una clasificación, aquí solamente se les muestra, digamos que unos ejemplos de músculos principales. Dentro de la clasificación, como les mencionaba, están los músculos de la cabeza, la cara, por ejemplo, el frontal, que es la parte donde arriba de nuestros ojos, el deltoides, que es un músculo importantísimo en el movimiento de nuestras extremidades que permiten hacer, por ejemplo, el estiramiento y demás. Los pectorales, que tienen que ver con una función de protección a nivel de los músculos cardíacos o la parte torácica. Los bíceps, que están en nuestros antebrazos, pues que permiten la contracción. Los cuádriceps, que también tienen que ver dentro de las funciones de estabilidad de locomoción. La tibia, igual, el movimiento para poder movernos. Estos son solamente algunos de los ejemplos de algunos músculos que, pues, son sumamente importantes en nuestro cuerpo. Ok, vamos entonces a verificar el video referente a lo que es la estabilidad muscular, que tiene que ver con la relación directa del sistema muscular con el sistema óseo. Y luego entonces analizamos el video. Cuando están todos conectados. El armazón del cuerpo humano, que incluye el esqueleto, los músculos y la piel, es una estructura fuerte y flexible. El esqueleto le da forma al cuerpo. Algunos huesos especializados protegen los órganos internos vitales. El cráneo, por ejemplo, alberga el cerebro, mientras que las costillas y el esternón protegen el corazón y los pulmones. Además de cumplir el papel de una fortaleza, los huesos funcionan como una fábrica. La médula que está dentro de los huesos produce algunos componentes esenciales de la sangre, las células sanguíneas. Hay cartílago entre la mayoría de nuestros huesos. El cartílago es más blando que el hueso e impide que los huesos se froten entre sí. Los músculos también cumplen una variedad de papeles. Los músculos que se insertan en el esqueleto o músculos esqueléticos
tienen bandas o estrías, mientras que los músculos de los órganos internos son lisos. Un tercer tipo de músculo, llamado músculo cardíaco, se encuentra solo en el corazón. Los huesos encajan unos con otros en las articulaciones. Algunas articulaciones, como las que hay en el cráneo, son inmóviles. Otras articulaciones, como las de las piernas, sí se mueven. El tercer componente de nuestra armazón, la piel, tiene dos funciones: interpretar el mundo exterior y proteger el cuerpo. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo? Los bebés nacen con 350 huesos blandos, pero muchos de ellos se fusionan a medida que el bebé crece. Por esta razón, un esqueleto adulto típico tiene solo 206 huesos. En conjunto, estos pesan unos 9 kilogramos. Los huesos tienen muchas formas y tamaños. El hueso más pequeño se encuentra en el oído medio y mide solo unos milímetros de largo. El hueso más grande, el fémur, representa un 25% de nuestra estatura. El cráneo, que parece como si fuera un solo hueso, en realidad está formado por 29 huesos. Los huesos son duros. Son más duros por fuera que por dentro. Algunos huesos, como aquellos que tenemos en las piernas, son huecos como tubos. Estos espacios huecos contienen la médula ósea. La médula ósea está formada por tejidos, grasa, vasos sanguíneos y células que producen células sanguíneas nuevas para el cuerpo. El cuerpo usa minerales de los huesos cuando los necesita. Los huesos crecen gracias a la interacción bien coordinada entre dos tipos de células, llamadas osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos producen tejido óseo nuevo y los osteoclastos disuelven los tejidos viejos. De esta manera, los huesos mantienen su forma general a medida que crecen. Esta construcción y reabsorción Bien, dentro de lo que entonces las funciones que estuvimos observando, está entonces el hecho de que los músculos pues se organizan. Ya vimos la complejidad que existe entre ellos y la relación directa que existe con el sistema óseo para lo que viene siendo pues digamos que la forma en la cual ellos participan directamente. Entonces, dentro de estas funciones está el hecho de que el sistema muscular pues tiende a clasificarse y tiende a realizar las funciones que ya hemos mencionado anteriormente. Pero dentro de las funciones principales están entonces las propiedades que esta tiene, cual tiene que ver con la irritabilidad, que tiene que ver también con la extensión, la elasticidad, que son otra parte importante que tiene que ver con los músculos.
la elasticidad, pues el mismo término lo dice, que son flexibles como las articulaciones, las cuales nos permiten hacer movimientos, las cuales entonces eh, hacen de que tenga que ver mucho con el desplazamiento de ciertas estructuras a nivel corporal. Entonces, una de las funciones del sistema muscular está el hecho de revestir. También está el hecho de la extensibilidad, que permite que los músculos se sostengan, pueden ser que se estiren. La otra es la reactividad, que permite que los músculos puedan recibir estímulos, que es algo importante. De hecho, los estímulos pueden involucrar de que estos, bajo cierto tipo de condiciones, en algunos casos de corrientes eléctricas, los músculos tiendan a movilizarse, es decir, no movilizarse, sino a que reaccionen, ¿sí? Recuerden que ya les mencionábamos de que los músculos necesitan de estímulos, pero también necesitan realizar cambios de energía química a energía mecánica, o sea, energía de movimiento. Entonces, esto involucra de que van a ocurrir reacciones a nivel de estas células, las cuales permiten que se puedan movilizar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las fibras estriadas y los músculos lisos y cardíacas, pues cada una tiene una forma diferente. Es decir, el músculo estriado o cardíaco, pues una forma pues, más compacta, porque es el músculo que forma o le da la estructura característica al lo que es el corazón. Un músculo más rígido para lo que es el bombeo y demás. Entonces, estas son las funciones principales, las cuales debemos trabajar, deben saber en forma generalizada. Desde lo que es el contenido del módulo, existen algunas clasificaciones que tienen que aprenderse, las cuales pues son importantes para el hecho de que puedan realizar ciertas tareas que tenemos allí. En el caso de la activación de esas tareas, pues ya aparecen en su plataforma. Son tareas sencillas, las cuales deben desarrollar. En el caso de la ubicación de los músculos, cuando la función, están entonces que los músculos, por ejemplo, el músculo cardíaco, el diafragma, que tienen una forma involuntaria importante. El diafragma pues tiene que ver con el hecho de que controla la entrada y controla o regula más bien todo lo que es entrada de sustancias a nivel de gases, de oxígeno, y la entrada y salida de aire, es decir, a nuestra estructura pulmonar, a nuestros pulmones. Entonces, esto es importante también porque son movimientos involuntarios que no podemos controlar, o sea, que tienen una forma en la cual realizan de una manera involuntaria. Los tendones, que es otro aspecto importante, algunos pueden ser ásperos, flexibles, otros pueden ser totalmente fibrosos, es decir, que tienden de una forma a ser elásticos para lo que es el tipo de movimiento y demás. Entonces, en forma general, los músculos pues tienen esta actividad, tienen a hacer algunos de protección, otros tienen que ver con la capa interna de los órganos internos de protección, es decir, que participan en, por ejemplo, el sistema digestivo, o tienen que ver con un cierto tipo de movimiento, por ejemplo, el sistema respiratorio, que tiene que ver con la parte de estimular para lo que es la respiración, o tienen que ver con la parte del sistema circulatorio, lo que tiene que ver con el movimiento cardíaco. O sea, que estas clasificaciones que existen se basan en el hecho de que los músculos tienen una gran cantidad de funciones. Entonces, el sistema muscular, como hemos visto, pues se basa en forma general de tres clasificaciones, lo que son músculos lisos, estriados, cardíacos. Función principal, si no recordé, pues tiene que ver con lo que es protección, con generar calor, regular calor en nuestro cuerpo, tiene que ver con la parte de locomoción. En el caso de las células, que también se menciona en el módulo, las células que forman a los músculos,
los miocitos, pues tienen que ver con el hecho de que su organización celular se va agrupando y va formando entonces esa estructura que se conoce tejido, y los tejidos van formando entonces esa nueva forma, esa nueva estructura que puede ser un órgano. En el caso de la capa de tejidos musculares, pues su función principal tiene que ver con la protección. Bien, entonces, desde el principal taller que tienen allí, que le va a aparecer en plataforma, solamente se le da, los que van a trabajar de forma virtual, solamente se les ha planificado el hecho de que tienen que hacer los talleres. Los que están trabajando modular, pues tienen que guiarse con el número de taller que les va a aparecer en su módulo, que tiene que ver con un pequeño, eh, un pequeño cuestionario que tienen ahí de una serie de preguntas, las cuales tienen que desarrollar. Son 10 preguntas, las cuales tienen que, pues, verificar el hecho de la parte de la clasificación de los sistemas musculares, el sistema muscular, el tipo de músculos y demás. Por ejemplo, enumerar las propiedades de los músculos. O sea, todo eso entonces está dentro del módulo. Entonces solamente es cuestión de que desarrollen esas preguntas y entonces pues la entreguen para su posterior evaluación.